Fíjate que no es algo nuevo, Manuel. Ya lo habíamos escuchado el testimonio, incluso coincide con lo que ya había declarado en el juicio de Joaquín Guzmán Loera. Eh, lo importante aquí es que se le dio un valor jurídico pleno cuando él declaró en el juicio del Chapo Guzmán. Y aquí nuevamente volvemos a escuchar, ¿no?, señalamientos contra un abogado renombrado en México, que en aquel entonces era subsecretario de Seguridad Pública, si no mal recuerdo, eh, y en donde se manifiesta que, bueno, que esta persona había recibido dinero porque él decía que iba a terminar siendo el secretario de Seguridad Pública, que es el abogado Gabriel Regino. Me llama poderosamente la atención que dentro de estos cuestionamientos que empieza a realizar la defensa, ¿no?, y que no se terminaron, los abogados de García Luna tratan de hacer ciertos comentarios, ¿no?, como que puede ser dudoso el hecho de que recuerde con tan buena memoria cómo se dieron los sobornos y en dónde se dieron los sobornos. Digo, esto es nada más por lógica. Si te están mandando testificar, ¿no? Y tú estás yendo como testigo colaborador, pues por supuesto que sabes exactamente cuál es la situación que existió. Recordemos que en su momento incluso él solicitó que la DEA pues tuviera una entrevista con él porque él mencionaba tener de forma directa conocimiento de los sobornos que recibía García Luna. Pero fíjate lo importante de la declaración, y esa es la parte que creo que tenemos que analizar el juicio de García Luna más allá de García Luna. ¿Cómo es posible que el mismo Rey Zambada manifieste de forma directa que él, al verse ya acorralado, que lo iban a detener, pero no para detenerlo, sino para matarlo, buscó el apoyo de los pitufos, y hace el señalamiento de los pitufos haciendo referencia por el color azul que tienen los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora, antes Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal? Porque lo que él buscó fue que los policías de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, lo detuvieran para que no lo mataran. Imagínate de lo que estamos hablando y haciendo un análisis en el contexto, más allá de todas aquellas personas que puedan tener dudas respecto a Genaro García Luna y las acusaciones que estos testigos delincuentes están realizando en el juicio. Existe una realidad que es que hemos escuchado testigos que de forma abierta mencionan cómo sus actividades ilícitas estaban ligadas con las autoridades, con el pago de sobornos a autoridades, gobernadores, estamos hablando de secretarios de estados, jefes policíacos, secretarios de seguridad pública, de reporteros, medios de comunicación. Imagínate lo que han de pensar los testigos, ¿no? Los jurados, pues que México es tierra de nadie, o por lo menos que ha sido tierra de nadie en todos estos años. Pero ¿qué pasa en México? ¿Por qué cuando escuchamos este tipo de declaraciones, en México no pasa nada? Y eso es algo muy importante que creo que siempre hemos tenido la oportunidad de mencionarle a la gente. Muchas de las leyes se crearon para que se protegieran las espaldas todos estos políticos en estos periodos neoliberales. ¿Y por qué lo digo así? Porque es la realidad, para que pudieran prescribir cierto tipo de delitos y ellos pudieran cuidarse las espaldas. Nada más hay que analizar algo, porque muchos de ellos cometen una serie de delitos, posteriormente se hacen senadores, pasan 6 años, los delitos, aunque se pudieran manejar de 5 a, no sé, ¿qué te gusta? De 3 a 10 años, o de 3 a 7 años, 10 años, término medio aritmético son 5, después de 5 años prescriben los delitos, y entonces así se protegían las espaldas. Creo que por eso fue necesario hacer todo un cambio, por eso personas como yo, como tú, apoyamos una transformación de México. ¿Para qué? Para que no siga pasando esto. ¿Te acuerdas que en una entrevista anterior tuvimos la posibilidad de mencionar que a mí me encantaría como ciudadano que Genaro García Luna se hubiera al a declarar, pero que realmente como abogado sabía que no lo iba a realizar porque era demasiado el riesgo, porque él mismo estaría abriendo puertas? Y creo que hoy lo vimos, ¿no? Era más que obvio que lo iba a subir a declarar, creo que fue un bluff, ¿no? Recordemos que el derecho en los Estados Unidos tiene que ver mucho con estos amagues de decir, si tú haces esto, yo voy a hacer lo otro. Pero aún así sigo pensando que algo pasó en el juicio, mi querido Manuel. Algo pasó en el juicio porque sabemos que existen audios, sabemos que existen videos.
algo pasó en el juicio que no lo están sacando los fiscales. Y eso es lo que me gustaría saber, qué poder hay detrás que frenó el que los fiscales siguieran ofreciendo todo el caudal probatorio que tenían, porque incluso se habló de estos famosos audios que García Luna realiza con un agente del FBI que se hace pasar por un miembro de la mafia rusa, en donde le solicita que realice homicidios por personas que pudiesen ser testigos. ¿Qué pasó con todo eso, Manuel? ¿Qué será que cuando se mencionó el nombre de Felipe Calderón, algo se movió, algo cambió? ¿O será que también habrá autoridades o altos funcionarios de los Estados Unidos que podrían ser mencionados? Creo que es una pregunta muy válida que tendríamos que hacernos. Correcto, César. De hecho, tú ya lo adelantabas. Genaro García Luna decide no subir al estrado. El riesgo, en efecto, era bastante considerable para su abogado César de Castro. César, yo creo que de alguna manera ya están tratando de apelar a los sentimientos del jurado. El día de hoy traen por primera vez en este juicio a los hijos de Genaro García Luna y lo sientan al lado de su esposa, de Linda Pereira. Tengo entendido que de cierta manera en donde los jurados puedan verlos, ¿no? O sea, como de cierta manera de, miren, están juzgando a un padre de familia, a un proveedor, a un hombre honorable, honrado, que es tú de lo que también ya estabas hablando, del famoso bluff, de la manipulación de, ay, no quiero dejar a esta buena familia, ¿no? Con muchos escrúpulos. No, realmente parece ya estar apuntando a esta estrategia de manipulación emocional por parte de César de Castro. Hoy, en el contrainterrogatorio de lo que se pudo ver en el juicio, no logró acorralar al rey Zambada, no lo logró, simplemente no lo hizo, va a continuar el día de mañana y a estas alturas del partido, una estrategia como esa, César, en tu experiencia, ¿qué te indica? Ya estamos viendo manita de puerco por parte de los fiscales a la defensa, o todavía hay capital suficiente como para defenderse, César. Mira, queda completamente claro que la estrategia de la fiscalía en algún momento se cambió. Y en algún momento se cambió, ¿por qué? Porque nosotros tenemos expectativa de otro tipo de pruebas que se iban a ofrecer. Pero también queda claro que la defensa se encuentra desesperada, porque simple y sencillamente trató de bloquear todos estos intentos de la fiscalía para pintar a Genaro García Luna como un héroe que está siendo injuriado y que está siendo atacado por el poderoso gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí es donde entra la duda, que ¿qué pasará si Genaro García Luna termina siendo condenado como todo lo indica y que estos 12 jurados determinen que efectivamente es una persona que, pues de acuerdo a lo que ellos pudieron presenciar en este juicio, les convence que él es culpable? ¿Qué va a pasar, Manuel, con todos estos funcionarios de México? Porque hubo 11 procuradores generales de la República en este periodo de tiempo que nunca se enteraron, ni investigaron, ni nada. Incluso hubo uno, como Medina Mora, que le lavó la cara y que dijo en esta famosa operación limpieza que él metía las manos al fuego por Genaro García Luna, que él ya lo había investigado y que era una persona de una calidad moral intachable. Por supuesto, ¿no? Hay un famoso dicho que dice que los pecados inconfesables unen más que la familia, y me queda completamente claro. Pero ¿qué pasa aquí? Ya vemos desesperación por parte de la defensa porque no ha tenido los argumentos, salvo a un solo testigo que sí lo pudo acorralar la defensa de García Luna. Todos los demás testigos han declarado abiertamente, al grado de ver a una persona como Edgar Beitia, que fue cínico, como para decir, pues aquí la realidad es que sí, yo mandé a asesinar, secuestrar, hacer. Y creo que eso nos pinta lo que fue el México de Vicente Fox y el México de Felipe Calderón, en donde veíamos que autoridades estatales, autoridades municipales y autoridades federales, cada quien jalaba con un grupo delincuencial distinto y que cada quien hacía lo que quería, como quería y porque quería, y que se vendían, ¿no?, al mejor postor. Entonces no puede ser posible que en México siga sin pasar nada, sin que exista realmente una investigación seria. Vamos a seguir viendo entonces a lo lejos, como si fuera una serie de televisión,
Recordemos que hubo cientos de miles de mexicanos que fallecieron a consecuencia de toda la corrupción de estas personas, porque Genaro García Luna es uno de muchos de los que están involucrados, que la verdad es que siguen impunes. Muchos incluso se encuentran por ahí camuflajeados en puestos de mediana importancia, incluso en estos momentos en muchos gobiernos estatales. ¿Y qué es lo que pasa? Vimos una persona como Cabeza de Vaca, que fue director de Seguridad Pública del Estado de Morelos, primero de Cuernavaca y posteriormente de Morelos, que incluso es señalado de recibir sobornos y en México fue juzgado y fue absuelto. Entonces no es posible que veamos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todas las veces las achacamos también a los jueces. Pero ¿sabes tú cuántas veces la Procuraduría, la extinta Procuraduría General de la República, hacían las acusaciones de forma incorrecta propuesto para que terminara viendo esa salida? Entonces creo que deberíamos de hacer realmente un cambio, pero un cambio real en nuestro país. Cuando la gente se pregunta y acusan, es que la famosa militarización en México, díganme de dónde sacamos civiles que tengan experiencia que no estén ligados a García Luna. Porque esto, hasta que no exista una sentencia, entonces podrán decir, es que ya ven, pobrecito del ingeniero, él era inocente. Ahorita él sigue siendo inocente, pero pesa una acusación en su contra, que nosotros quisiéramos saber exactamente qué pasó. Pero ¿qué pasa con todos los delitos que sucedieron en México, Manuel? Nos vamos a quedar única y exclusivamente con lo que pasó en Estados Unidos. ¿Por qué en México no se iniciaron las carpetas de investigación en su momento? ¿Por qué nos tuvimos que esperar a que pasara el que el gobierno de los Estados Unidos hiciera una acusación en contra de García Luna? ¿Qué pasó cuando se menciona el nombre de Felipe Calderón de forma indirecta y por testigo de oídas de Edgar Beitia? Traía un señalamiento en contra de Calderón que todo cambió, de repente cambia la estrategia de la misma fiscalía. ¿Habrá algún interés de por medio? ¿Habrá por ahí también se terminará ligando a algún personaje importante en los Estados Unidos? Me causa todavía muchas dudas, mi querido Manuel, y la verdad es que creo en lo personal que todos queremos respuestas, las merecemos, las exigimos y queremos saber qué pasó en todos esos años en nuestro país y que tantas vidas costaron. Correcto. César, en tu opinión y en tu experiencia como abogado, ya a estas alturas, 3/4, 4/5 de avanzado del juicio, todavía el día de mañana habrá otro testigo, no se sabe quién, no se sabe cómo, pero la fiscalía logró un testigo más. Me gustaría que me dieras tu opinión acerca de la actitud de la fiscalía, porque normalmente los expertos en derecho, en seguridad, que me ha tocado escuchar, a excepción tuya, por supuesto, querido César, a menos de que lo ratifiques o tengas una visión diferente, este espacio, me han dicho o han dicho que la fiscalía de alguna manera no ha logrado aprovechar al máximo, sacar al 100% potencial a todos los testigos, que incluso antes de los 70 testigos que tenía programado, pues los que tenía realmente no lograban poner la estaca en el corazón de García Luna, y de alguna manera esas grandes bombas pues se venían haciendo chiquitas, chiquitas, chiquitas. Entonces, a esto voy, César, con lo que pasó el día de hoy en la corte, con este testigo, que en teoría era el machuchón, era el rey Zambada, ¿tú crees que se aprovechó de manera correcta? Si crees que Edgar Villarreal, la Barbie, hubiera sido más fructífero, o si hubiera sido más fructífero Iván Reyes Arzate, o traer al mismísimo Chapo, en fin, la actitud y el comportamiento de la fiscalía, que le ha tomado 3 años preparar este caso, más de 1 millón de páginas, documentos, las famosas fotos y videos que hasta el momento no hemos visto, todo ha sido evidencia testimonial. A final de cuentas, convencer a esas 12 personas para que declaren a Genaro García Luna culpable. Sí, mira, y te voy a explicar. Acuérdate que todo inicia con una teoría del caso. La fiscalía explica cuál es la teoría del caso, la forma como quiere probarlo, de qué forma quieren mostrarle a este jurado que Genaro García Luna utilizó un puesto de poder que él tenía para, de forma continua, pertenecer a un grupo criminal, conspirar, ¿no? Porque ese es realmente el delito, para la introducción internacional de cocaína de forma legal hacia los Estados Unidos, asimismo para realizarlo de forma continua. Y creo que ha sido claro en cómo los testimonios, ¿no?, te van llevando.
Creo que pudo haber sido mucho más contundente. Sí, creo que pudo haber sido mucho más contundente porque sabemos que existen audios, sabemos que existen videos. ¿Por qué no los presentó? Tal vez dentro de la misma estrategia que tiene la Fiscalía consideran que han ido por buen término. Pero desafortunadamente, Manuel, creo, ¿no?, que confundimos en México lo que es la parte de la testimonial, que en Estados Unidos es muy utilizada, ¿no? Y que es muy utilizada, ¿por qué? Porque lo que le interesa, en este caso al gobierno de los Estados Unidos, es utilizar los testimonios de delincuentes que ya reconocieron haber cometido delitos y que ahora forman parte como testigos cooperantes de este gobierno para demostrar que otra persona cometió delitos incluso de mayor importancia que los que ellos cometieron en su momento. Y creo que en ese sentido sí le han dado toda una certeza de la historia, ¿no? Porque recordemos que la teoría del caso es la historia que cada una de las partes quiere dar a conocer, en este caso a un jurado, en nuestro país sería a un juez, ¿no? O a un tribunal de enjuiciamiento más bien, que puede ser una sola persona o pueden ser tres jueces, ¿no? Que de forma colegiada llegan a una resolución. Aquí lo importante es que ellos, la historia que le han platicado al jurado, tiene una secuencia respecto a cómo se ha ido llevando y que el día de hoy, por ejemplo, tiene la parte culminante en decir: yo personalmente llevé este dinero y yo personalmente estuve cuando se hizo la entrega. ¿Por qué? Y entonces ya explica todo lo demás. Es cierto, es una gran telenovela, ¿no? Porque eso es parte de lo que se busca en el juicio, demostrar que las decisiones que tomó García Luna tenían consecuencias en todos los demás ámbitos. Y esa es la parte que no se puede perder de vista y que se tiene que entender. O sea, se tiene que entender forzosamente cómo se lleva un juicio en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el juicio tiene que ver con el convencimiento que tú le hagas a 12 personas que no son abogados, que no son periodistas, que no entienden de derecho y que les tiene que dar lógica respecto a lo que ellos están buscando. Creo que será importante la culminación con estas famosas fotografías, ¿no? O videos que se vayan a presentar, entonces digan, bueno, no nos hablan supuestamente de riquezas, pero fíjense, en tal año es imposible que él haya podido obtener estas cantidades de dinero para comprar este vehículo, para comprar esta casa, para comprar esto. Y creo que eso podría ser un buen cierre. Que yo hubiera querido ver una fiscalía que presentara mayores pruebas, ¿no? Y que por lo menos los audios y los videos que se sabe existen, que se hubiera sacado el audio de este famoso agente del FBI que se hace pasar por un sicario de la mafia rusa. Creo que eso hubiera podido darle convencimiento al jurado. Pero te digo que hay alguna cuestión política importante que se movió porque de repente cambió la fiscalía completamente y yo creo que sienten que ellos están muy seguros de que ya convencieron al jurado de que García Luna es culpable. Correcto, César. Para finalizar, licenciado, por supuesto, tu tiempo, tu análisis, máscaras, me gustaría compartirte este comentario que hace el doctor en geopolítica, Alfredo Jalife Rame, en torno a la acción de Felipe Calderón, quien en estos momentos se encuentra en Indonesia. Y escribe lo siguiente: Calderón tiene 4 opciones. Exiliarse a China con sus aliados de la empresa de telecomunicaciones Huawei, fugarse a Israel con el apoyo de su verdadero controlador Enrique Krause Kleinbord, regresar a su refugio inseguro de Madrid, o, en su defecto, y esta es la parte interesante, regresar a México y esperar 8 años para ver si es que le pueden llegar a hacer algo. Esas son básicamente las vertientes que comparte el doctor Alfredo Jalife, César, en cuanto si García Luna resulta culpable, el paradero de Felipe Calderón. Ahora, Israel nos suena una muy mala opción, dado a que ya tenemos un historial de políticos, de funcionarios que pues ya ni siquiera migran o viajan, sino se exilian a pues este país, a este estado, y pues prácticamente tienen salvoconducto, blindaje jurídico y una muy buena vida si es que deciden pasar el resto de esa vida
ahí en Israel o en otras ciudades. Si García Luna resulta culpable, César, ¿tú crees que daría hincapié primero para que el sistema judicial de los Estados Unidos decidiera ir un eslabón más arriba o, en su defecto, que la Fiscalía General de la República, que yo lo veo muy difícil y remotamente improbable, vaya tras Felipe Calderón Hinojosa, como así lo intentó hacer con Luis Videgaray, como así lo intentó hacer con Ricardo Anaya, y ninguno de los aludidos ni siquiera está enfrentando un proceso en este momento, César? Mira, y te voy a ser muy honesto, yo en lo personal no veo hasta ahorita indicios para que el gobierno de los Estados Unidos quisiera ir por el expresidente Felipe Calderón. Y te voy a explicar por qué. Porque recordemos que si bien es cierto la acusación contra Genaro García Luna viene por las acusaciones directas que realizó en su momento el mismo Rey Zambada al mencionar que él pagó $5 millones en sobornos a Genaro García Luna, ahí sí hay una imputación de carácter directo y personal. En el caso del expresidente Felipe Calderón, hay una imputación indirecta por un testigo de oídas, que es Edgar Beitia, y que si bien es cierto, eso ya nos genera la zozobra de si pudo haber existido o no, no hay un señalamiento directo como tal. Creo que esa es la gran diferencia de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Recordemos que hay muchos documentos que se encuentran sellados en la corte y que muchos de esos documentos pudieron haber quedado ya en un acuerdo entre las partes y que se harán del conocimiento sin que se ventilen al jurado, ¿no? Porque esa es otra parte que la gente tiene que entender. Cuando tú llegas a acuerdos probatorios, puedes decir, perfecto, ambas partes aceptan que ese documento no tienen por qué ellos entrar en una controversia de si existe o no existe. Y eso, por ejemplo, ya no se hace en una audiencia pública, sino que el juez le hace del conocimiento al jurado antes de deliberar que se pueda llevar a cabo. Yo sé que todos quisiéramos saber qué pasó en todos esos años, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso no solo sería Felipe Calderón, también sería Vicente Fox, ¿no? Porque recordemos que en México sí existen los delitos de omisión. Y en este caso, pues es claro que existirían delitos de omisión, tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón. Pero en Estados Unidos no veo las herramientas, por lo menos hasta este momento, en que hay una imputación directa en contra de Felipe Calderón, como sí existió en el juicio de Joaquín Guzmán, del Chapo Guzmán, en contra de Genaro García Luna. Correcto, César. Pues César, licenciado, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia aquí en Sin Máscaras a través de los MX para hablar de estos temas tan importantes y coyunturales para nuestra sociedad. De otra manera, no está sintonizando en este momento más de 10,000 personas Noticieros Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Encantados de escuchar tu opinión y tu análisis. César, te agradezco mucho. Compártenos tus redes sociales, sobre todo tu cuenta de Twitter, en donde últimamente hay que clarificarles a ciertos personajes cómo es el debido proceso, ya que si algo polula bastante es la estulticia en temas jurídicos. César, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Fíjate, Manuel, mi Twitter es @CésarGutiPri. Me pasa mucho, ¿no? Donde de repente la gente dice, con razón la oposición está tan mal informada. Pues utilizan TikToks y Twitters, ¿no? De cuentas que nadie conoce para decir que mires que aquí están las pruebas y pues uno le muestra los documentos, ¿no? De los juzgados en donde dicen, mira, es que este juzgado dice esto y si no entiendes inglés te lo traduzco, ¿no? Pero bueno, no podemos pedir más, ¿no? Son de caricatura muchas veces los comentarios que hacen. Y sí quiero ser muy claro, nada más en el comentario final, Manuel. A mí me encantaría que todas las personas que tuvieron que ver con Genaro García Luna, todas, absolutamente todos, terminaran en la cárcel y pagaran por los delitos que realizaron, por ser cómplices, por participar, por vender su calidad moral y vender su honor por unos pesos. Me encantaría. Pero también soy abogado y entiendo cuáles son los límites y hasta dónde se puede llegar. Me encantaría decirte que hay elementos, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto en esta corte de Brooklyn,
para que Felipe Calderón pudiese ser juzgado más adelante. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no los encuentro. Me encantaría que pudiesen existir, pero hay que recordar algo. En México sí podría la Fiscalía General de la República ya tener las carpetas de investigación para, independientemente de la condena que le llegaran a imponer a García Luna, también en México se le pudiera juzgar por los presuntos delitos que cometió y todas aquellas demás personas. ¿Por qué? Porque yo quiero entender cómo van a justificar si García Luna es declarado culpable, que no tuvo conocimiento ninguno de los dos presidentes de la República que lo pusieron en los lugares donde lo pusieron. Y eso, por más que me digan, es un delito independientemente de una falla como políticos y en lo moral. Eso es un delito por omisión también. Pues si sabían, César, qué mal. Y si no sabían, qué... Si sabían, eran piensen cómplices. bastante Y si no sabían, aún así cometieron un delito por omisión, mi querido Manuel. Wow. ¿Jurídicamente eso es válido? Claro, por supuesto. Si sabían, ellos, ¿sí me explicó? Pues hay colusión. Y si no sabían, entonces ellos cometen un delito por omisión, porque ellos son los representantes del Ejecutivo. Y en este caso, García Luna era una rama del Ejecutivo. Entonces, por supuesto, si él es declarado culpable, por supuesto que se puede juzgar a Vicente Fox y a Felipe Calderón, ya sea por delitos de acción o de omisión, ¿no? Venga, esa estuvo buena y creo que de ahí se puede desbordar un debate público. Licenciado César Gutiérrez, yo te agradezco mucho tu tiempo y tu presencia aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Te envío un fuerte abrazo, abogado, estamos en contacto. Otro de vuelta, Manuel, y saludos a todas las personas que se están viendo. Que pasen buena tarde. César Gutiérrez Priego hablando con nosotros.